Me preguntaba uno de los chicos, ¿por qué esto es congreso y no conferencia? Es buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Por qué es congreso y no conferencia? La conferencia es una exposición pública de un tema. Todo está centrado en el tema. Pero el congreso es algo que se hace periódicamente durante varios días y hay varias personas de distintos lugares que participan de él. Entonces, no solamente nos congregamos como parte del cuerpo iglesia local que es Arde, sino que entendemos que el Señor trae personas también de otras iglesias y de otras naciones y de otros lugares para que juntos podamos discernir la voz de Dios. La multiforme gracia de Dios será la clave para que la iglesia vuelva a ser, o sea, lo que tiene que ser realmente. La multiforme gracia de Dios, moviéndose a través de todos, va a hacer que la iglesia tome la posición que tiene que tomar. Una posición de autoridad, una posición para poder establecer el reino de Dios y su justicia. Se están cumpliendo 500 años desde que Martín Lutero inició la Reforma. Nosotros no estamos celebrando la Reforma, estamos anunciando y proclamando y profetizando lo que ha de venir. No celebramos lo antiguo, no estamos haciendo una fiesta de lo que pasó hace 500 años. Qué triste sería eso. Entendemos que Lutero no terminó toda su labor y que nosotros tenemos que levantarnos para continuar lo que algún día inició, gracias a lo cual muchos de nosotros podemos disfrutar de lo que las personas conocen como protestantismo. Pero yo no soy un protestante, yo soy un reformista. Quienes no conocen el movimiento le llama protestante, pero nosotros entendemos que somos reformistas. Algo muy importante en este tiempo es que no podemos, esto no es para dar nuestras opiniones, esto no es para decir lo que nosotros estamos pensando. Es un tiempo para poder decretar cuál es la medida de Dios en la iglesia, en la familia y en el individuo. ¿Cuál es su medida? ¿Qué Él está esperando de nosotros? Es un tiempo para que se levante el profeta de parte de Dios y no diga esto es lo que Dios me dijo, sino que diga esto es lo que Dios está diciendo. Y definitivamente entramos en un tiempo de reestructuración. Cuando hablamos de reestructuración estamos hablando de formas. No podemos seguir copiando las formas de aquellas personas que nosotros consideramos que tienen éxito. Porque según nuestros ojos consideramos que algún ministerio o alguna iglesia tiene éxito y queremos copiar sus formas. Tenemos que tener identidad. No solo identidad como personas, como hijos de Dios, sino también hay que tener identidad ministerial. Nada más triste que una iglesia que no tenga una identidad ministerial, que no sepa para qué Dios la constituyó, para qué Dios la formó. Y el Señor ha entregado en el cuerpo diferentes propósitos para cumplir la visión de Dios, que es una sola. Él nos equipa de acuerdo a su multiforme gracia para que nosotros podamos operar. Esta actualización tendrá que ver con mucha transparencia. Tiene que volver la transparencia a la plataforma. No podemos pararnos aquí a hablar bonito, a decir cosas, a convencer a la gente de los santos y de lo buenos que somos. Tenemos que empezar en la plataforma a expresar el corazón de Dios a través de nuestra propia humanidad,
revelando muchas veces áreas en las cuales aún no hemos sido fortalecidos. Y que el Señor nos dé la capacidad de ver quiénes están fingiendo lo que no son, para nosotros no hacer parte de un sistema que simplemente se vive para inflarse a sí mismo, pero no para extender el reino de Dios. Yo no quiero hacer parte de un sistema que solamente se infle. Eso es como un ser humano que solo come para engordar, no come para nutrirse. Cuando uno entiende que la comida no es solamente para dejar de sentir el vacío aquí, sino que tiene que comer para nutrirse y comer bien, uno empieza a comprender que la iglesia ha estado saturada de hormonas y de alimento que simplemente hacen que en apariencia se vea bien, pero en lo interior no está nutrida correctamente. Por eso muchas de las personas que van a la iglesia, por un tiempo, dejan de ir y se terminan alejando de Dios y de todo. Quizás usted conoce a alguien que algún día estaba en la iglesia full con todo, era el primero en la mañana y el último en irse, pero el mismo sistema lo terminó saturando y alejando de las cosas de Dios. Necesitamos ser un lugar confiable y una plataforma correcta para que el reino de Dios se establezca correctamente en la vida de las personas, para que aunque los ministerios pasen, el reino de Dios y su justicia nunca pase. Que nos identifiquemos por ser hijos de Dios, no por una religión. La mayoría, muchos de los cristianos o de los creyentes hoy en día, lo único que hicieron fue pasar del sistema religioso romano tradicional al sistema cristiano religioso tradicional. Pero no saben ni cuál es la forma en la que nosotros tenemos que adorar, la forma correcta en la que nosotros tenemos que ministrar a Dios. El cristiano actual vive para cumplir a Dios, simplemente vive para que su conciencia esté tranquila. Queremos aquietar nuestra conciencia, pero no estamos dispuestos a vivir la vida para Cristo. La iglesia tiene que volver a predicar de arrepentimiento, de consagración, de santidad, de ayuno. No, hoy en día la iglesia lo que hace es que preparemos un desayuno. Claro, porque si hacemos desayuno, si hacemos almuerzo, viene la multitud. Una de mis mayores experiencias fue hace años. Cuando uno está empezando, uno quiere hacer las cosas y uno tiene el deseo de servir a la comunidad y de darse por completo. Entonces venía un día que es muy importante para nosotros en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Y tuvimos una gran idea. Vamos a hacer un desayuno. Claro, hicimos un desayuno gratis y llegaron los 5,000 de la Biblia. Of course. Llegaron del norte, del sur, del este, del oeste. Yo veía entrar gente. Había desayuno, había un buffet. No, una cosa tremenda. Un desayuno, pero que ni en el hotel de los hoteles, pues. Y yo veo toda esa gente comiendo, el lugar a reventar, el parqueadero lleno. Estábamos en otro lugar mucho más grande, mesas. Y viene uno de los chicos y me dice: ¿estás feliz? Y yo le dije: ¿por qué? Pues mira. Y hay veces me hacen preguntas, pero yo no quiero ser grosero. O paro por grosero. Pero ¿saben una cosa? El desayuno se acabó. La multitud desapareció.
Y lo único que quedó fue un equipo desgastado, que trabajó mucho, que ese día no tuvo cena de acción de gracias. Yo llegué a mi casa en ese tiempo era el gordito feliz y mis pies estaban hinchados. Porque cuando tú le ofreces a la gente cosas naturales, las multitudes llegan. Pero cuando tú le ofreces a la gente las cosas espirituales, las multitudes se van. Por eso en este tiempo la iglesia relevante será una iglesia de discípulos. Entonces los discípulos de Cristo se levantan en las naciones. Y la iglesia reformada tendrá la capacidad de entrenar a esos discípulos para que el reino se expanda, no el sistema, sino el reino. El reino se tiene que expandir. Y tenemos que despojarnos a nosotros mismos de la vanagloria de que todos tienen que caminar conmigo. Si tú no haces parte de mi organización, de mi ministerio, y aprendamos a reconocer la dignidad que nos une como hijos de Dios y que en Cristo somos uno, más allá de las estructuras físicas que nos toca tener. ¿Listos para la actualización? Pues baje la aplicación ahora mismo. Haga download y prepárese para que su corazón y su mente sean transformados por el Espíritu Santo. Nada mejor que ser retado por la palabra de Dios, que seas incomodado, que tú escuches algo y que no termines de masticarlo. Necesitamos vivir en la transparencia, porque al fin y al cabo Jesucristo es la verdad. Y tenemos que despojarnos de toda hipocresía y de toda careta. Y empezar a expresar la grandeza de Dios, de su reino. Y ser realmente quien Él dice que tenemos que ser, como individuos, como iglesia, como familias, con nuestros hijos. Cómo tenemos que manejarnos. Cómo Dios quiere que nos alimentemos. Cómo Dios quiere que nos comportemos, cómo Dios quiere que hablemos. Todo esto es importante para Él. Hasta el hablar, empezando por el hablar. Pero es que nos hacen algo y respondemos con el alma. Siempre es nuestra alma hablando, en todo tiempo. Y somos portadores de un alma que es más grande que nuestros cuerpos. Nuestra alma está tan inflada. Es necesario que en este tiempo nosotros menguemos para que Él crezca. La iglesia en su estructura tiene que menguar para que Él crezca. Necesitamos buscar su estatura, su altura. En las próximas semanas o posiblemente en una de estas noches de reforma, Dios nos está hablando que Él está midiendo los altares. Pero es algo para profundizar seriamente. No es mi tema hoy, pero no sé si vamos a llegar allí. Pero ya escuché a varias personas que están hablando de eso. Porque cuando el Espíritu Santo habla a una sola voz a través de muchas personas. Me decía Lucas, que estuvo predicando en México, y que el mensaje que compartí en la mañana está muy alineado a lo que él compartió en México. Eso no me hace a mí más grande o a Lucas más grande. Eso lo único que manifiesta es que estamos escuchando una voz y estamos respondiendo y estamos comunicando lo que esa voz nos está diciendo. Yo oro y creo que en este tiempo el Señor va a actualizar a muchos que se habían quedado ahí, como esas aplicaciones que tú intentas bajar pero nunca funcionan. Todos tenemos de esas aplicaciones en nuestro teléfono. Yo no sé por qué la bajé, pero ni la sé usar o nunca funcionó. Y si me la cobraron,
Esa plática se perdió. Génesis 28 del 16 al 17, le comparto de la Biblia de las Américas. Génesis 28 del 16 al 17. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán importante es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Bienvenidos a la iglesia de Cristo, bienvenidos a la casa de Dios. Qué tremendo ver que en esta porción de la escritura Jacob es sacudido por un sueño y por un mensaje. Jacob es movido en medio de esta palabra. Él es impactado por el encuentro con Dios. Pero cuando hay un encuentro con Dios, se produce un temor en el corazón. Hay un temor. La primera vez que yo pude estar orando para escuchar a Dios, cuando yo escuché que los hombres de Dios decían que habían escuchado a Dios, yo dije: yo quiero oírlo, yo quiero oír a Dios también. Y yo entendí que esto no se trataba de un sacerdocio donde Dios solo le hablaba a los que estaban aquí. Y empecé mi búsqueda. Y me arrodillaba y me postraba y oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Y mi oración solo decía: yo quiero oírte, yo quiero oírte, yo quiero oírte, yo quiero oírte. Yo solo quería oír. Y recuerdo, y lo conté hace poco en un lugar donde estaba predicando, que estaba postrado. Y una de esas noches yo dije: yo quiero oírte, Señor. Y cuando yo le dije: yo quiero oírte, escuché el sonido de una trompeta. Y cuando escuché el sonido de la trompeta, me paré y dije: Señor, muchas gracias, hasta mañana. Me voy a dormir y no quiero que vengas conmigo, porque me dio terror. En serio, yo busqué si había algún radio, si había algo prendido. No, era algo espiritual que yo había oído de forma natural. La presencia de Dios nos confronta y nos intimida. Yo soy hijo de Dios, yo sé que soy aceptado. Yo no estoy cargando con el lastre del pecado. Yo no vivo en condenación. Yo he sido redimido, comprado, apartado. Yo tengo seguridad de salvación. Entiendo que mi relación con Dios no depende de lo que yo haga, depende de lo que ya Él hizo en la cruz, y ese camino que Él ha abierto es suficiente. Pero hay una reverencia en mi vida para con Dios, para con el Señor. Hay una reverencia. Cuando nosotros decimos santo, 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 estamos parados en un lugar expresando nuestra debilidad. Cuando cantamos santidad, estamos expresando nuestra debilidad. En este tiempo viene la restauración del salmo y de la canción, porque no solamente vamos a cantar de su santidad, vamos a avanzar un poco más. No solo desde nuestro lugar de incomodidad, de temor. Vemos la grandeza de Dios, solo podemos decir santo, santo, santo. Es la canción de los ángeles. Los ángeles cantan santo, 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 pero nosotros somos hijos. Y vamos a avanzar mucho más en nuestra adoración. El temor se apoderó del corazón de Jacob. Para él ese lugar era terrible. Él pudo comprender lo sobrenatural de Dios. Pero qué tremendo que Jacob no perdió sus sentidos. Él no se descompensó. Él pudo reconocer que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Con todo y lo que estaba pasando, él lo pudo reconocer. En la Reina Valera, en Génesis 28, dice: cuán terrible es este lugar. ¿Cómo te fue en la iglesia? Terrible. Terrible. Qué bueno que venga un tiempo donde nosotros salgamos de nuestras reuniones chocados.
inquietos, molestos, inconformes y muy retados por el Espíritu Santo de Dios para ser transformados en nuestras vidas. Que el Señor actualice nuestros mensajes. Es tremendo como Jacob comenzaba a establecer una relación personal con Dios. Él comenzaba a tener una intimidad con Él. Porque quiero decirles algo tremendo. Podemos aquí hablar de todo lo que hicieron los grandes reformistas, que no solo es Martín Lutero. 100 años antes de que Martín Lutero naciera, habían quemado en la hoguera a quien profetizó del cisne, como le conocían a él. 100 años después nace Martín Lutero. Pero de aquí, desde allá hasta aquí, han pasado muchos reformistas. Y podemos contar todas las historias de esos reformistas, pero no basta escuchar historias maravillosas, necesitamos llegar a ser parte de la historia. Yo quiero ser parte de la historia. Esta generación necesita ser parte de la historia. Y la única forma que vamos a poder ser parte es aceptando el sonido de la voz de Dios sobre nuestras vidas y caminando no en nuestros propósitos, sino en su propósito. Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a sus hijos en este tiempo. Nuestras reuniones tienen que dejar de ser un centro de adoración para los hombres, porque no hay diferencia entre esto y la idolatría. Nuestras reuniones tienen que volver a ser un centro de adoración para el Dios vivo, para nuestro Dios. Por eso nos reunimos. No nos reunimos para otra cosa que adorar a Dios. Pero corremos tanto en el formalismo de la iglesia actual. Tenemos que descentralizar la reunión de iglesia en el hombre y volverla a centralizar en Dios. ¿Saben? Por eso las noches de reforma no van a ser aquí. Porque sería para nosotros más cómodo hacerlo aquí, ya todo está listo. Si viene más gente, abrimos salones y recibimos gente, hay televisores por todo el edificio. Sería fácil. Pero qué tremendo poder desplazarnos a otro lugar, descentralizar la reunión y hacer parte del cuerpo de Cristo en otro lugar. Intenté que las noches de reforma fueran una cada noche en una iglesia diferente y fue imposible. Porque cuando empecé a entrar en la realidad de la iglesia, de nuestra ciudad, salí llorando de muchos lugares. De un lugar salí con náuseas, enfermo, y me monté llorando a un carro. Por gracia de Dios andaba con uno de los chicos que estaba ahí para consolarme, o si no, yo no sé qué hubiera sido de mí. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo que iglesia no tiene que ver únicamente con nuestro entorno. Hay una iglesia que representa a Cristo en esta ciudad y en las naciones. Y si hay una iglesia que no está moviéndose y actuando conforme a la gracia de Dios que le fue entregada, eso tiene que producir mucho dolor en nosotros. Tú no puedes ver que hay un pueblo que está pereciendo por ignorancia y quedarte, no, pero es que Arde está muy bien. Porque no podemos hacer parte de eso. Tenemos que incomodarnos. Y encontré un lugar donde yo pude ver la misma esencia de lo que Dios está haciendo aquí. Y dije, vamos a hacerlo, unámonos.
Y los pastores abrieron las puertas, porque tenemos que tener mentalidad de cuerpo. Tenemos que abrir nuestra casa a otras familias. Nuestra casa no puede estar abierta únicamente a las personas que nos gustan y nos agradan. No, a esta persona, con esta persona sí, porque nos entendemos, somos de la misma nación, somos de Medellín, somos colombianos y vamos a comer bandejita paisa. Entonces la iglesia está culturizada y está dividida por regiones. Los venezolanos, ¡bú! Los colombianos, ¡bú! Los argentinos, ¡bú! ¡Bú! Estamos divididos en sí mismos gracias a la cultura. Y tenemos que vivir la cultura del reino. Yo no quiero ser una iglesia de colombianos. Pero qué pereza. Yo quiero ser una iglesia para las naciones. Que aquí se sienta bien un brasilero, un haitiano, un alemán, un gringo, alguien de Bolivia, de todas partes. De todas partes. La iglesia es para las naciones, no es para una sola persona. Necesitamos ser esa iglesia confiable, que tú puedas invitar a tus amiguitas de la escuela y tú sepas que se van a sentir bien, no porque entraron en una estructura, sino que entraron en el reino de Dios. Necesitamos más reino y menos estructura. Más reino, más reino, más reino. Y este es un mensaje que pesa mucho. Pesa mucho. Porque quien paga el precio por esto no ve muchos recursos a su alrededor. Porque si nos enfocamos en los recursos, el mensaje tiene que ser diferente. Y vamos a tener recursos. ¿Queremos un templo? Sí. ¿Necesitamos tener una estructura más grande? Sí. ¿Queremos adorar con nuestros hijos juntos como familia? Sí. Pero más que eso, queremos que el reino de Dios sea establecido en la ciudad. Y queremos que este sea considerado el hogar de Dios. Y vamos a trabajar juntos. Y vamos a dar todo lo que tengamos que dar, sacrificar todo lo que tengamos que sacrificar y esperar todo lo que tengamos que esperar para que la visión de Dios sea establecida. Y lo vamos a hacer por obediencia. Y otros se van a inspirar de lo que algunos o el remanente está haciendo. Y vamos entonces a dejar de competir para ver quién es el que tiene el carro más caro en la iglesia. ¿Quién es el que tiene el nuevo bolso? ¿Quién es el que se fue de crucero más lejos? ¿Quién es el que más dinero tiene en la cuenta? Que toda vanagloria en la iglesia caiga, toda competencia, toda rivalidad, toda expectativa incorrecta cae por el piso, todo lo banal, todo lo material cae por el piso. Nos despojamos de todo humanismo. Yo no quiero lo más top, yo quiero lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios nos va a llamar a renunciar a cosas para que el reino se haga más grande y se establezca con más fuerza. Y que Dios le dé a aquellos que están dispuestos a sacrificar. Profetizo que Dios entregará a manos llenas a aquellos que están dispuestos a renunciar a sus propios intereses. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de los que están aquí reciba conforme a su medida de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Entiendo la autoridad que Dios nos da a través de una oración y una declaración y un decreto. La primera vez que vi esto en acción, wow, dije wow. Literalmente son como superpoderes que Dios te da. Y se siente re lindo. Pero hay que ser responsables con la gracia que Dios nos dio. Tenemos que ser responsables.
Todos tenemos que responder delante del Señor. La misma presencia de Dios va a empezar a definir los lugares. Dios está en todas partes, claro que sí. Pero no podemos caer en el dicho popular de que todos los caminos conducen a Roma. Porque eso es un dicho, es popular. Eso es decir, pero Dios está en todas partes, pastor. Pues claro, hasta en el infierno está. Su presencia llena toda la tierra, todo el universo. Él es el creador de todo. Pero Dios no se escucha en todas partes. Hay un remanente que va a hablar de parte de Dios. Hay un remanente que va a establecer el diseño de Dios. Y estamos entrando en un periodo donde la voz de Dios se va a volver a escuchar. Otra vez se va a volver a escuchar potentemente, como sonido de trompeta. Y tú interiormente te vas a estremecer cuando escuches a Dios, porque vas a ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, tú mismo, tu cuerpo mismo va a testificar que Dios está ministrando. Va a quedar en evidencia. Entonces la primera reforma tuvo que ver con un contenido, con lo teológico. Esa fue la primera reforma. Pero la reforma que viene tiene que ver con estructuras y con formas. Porque no podemos seguir viviendo de un sistema que heredamos. El orden de la iglesia y el orden de nuestros cultos está en la Biblia. Pero el liderazgo tiene miedo a compartir cuál es el diseño de Dios, porque perderían el control sobre el servicio mismo. Por eso ves en muchos pasajes que los sacerdotes no podían ni ministrar y quedaban todos tirados delante de la presencia de Dios. La iglesia tiene que ser entrenada para que nuestro servicio, la adoración, corra por cuenta de todos. Entonces el pastor va a mandar la lista de los que van a ministrar el domingo. Y entonces va a colocar en su mensaje, yo tengo un boxer con todos ellos. Entonces ahí diría, este fin de semana va a ministrar Vanessa, Jenely, Eli, Erika, Lucas, Mónica, Vicente, Denis, Martita, Cristian, Vicky, Alexander, Román, Juan David, Tatiana. Y cada fin de semana estaría diciendo, ¿hay alguien nuevo en la iglesia para poderlo incluir en la alabanza? Y que la voz de Dios sea como un río. Y que podamos adorar a Dios juntos. Y que podamos profetizar a una sola voz. Y que podamos ser impartidos por la palabra de Dios que Él ha derramado en todos. Y que podamos escuchar a Dios en los niños, en los ancianos. Que volvamos a escuchar a Dios porque dejamos de escuchar a Dios. Por escuchar nuestros modelos, por plantar nuestras estrategias. Yo no quiero hacer parte de un sistema religioso. Ya muchos murieron por eso. Yo quiero ser parte del sistema del reino de Dios. Yo quiero eso. No quiero depender de nadie, no quiero depender de un hombre, no quiero depender, yo quiero depender del Padre, de su voz. Quiero depender de eso. Qué lindo que este fin de semana podamos expresar nuestra adoración en el arte, no solamente a través de Danielita, sino que también está Nicole, está Vicente, ahí está metiendo la mano. Hay un río que hacen parte de la creación de Dios, porque es más fácil hacer el cuadro ella sola, porque ella se programa
Y dice, yo voy a hacer esto. Pastor, ¿de qué vas a predicar? Bueno, entonces hago esto, ya vengo organizado. Pero cuando tengo que compartir con otro, tengo que depender de lo que él está escuchando, de su gracia y de la gracia que yo estoy escuchando. Y entonces tenemos que juntos expresar lo que Dios está diciendo como uno. ¿Ya? De una. Es que yo escucho a Willy y me inspiro. Qué poderoso lo que estamos recibiendo a través de esta palabra. Y yo quisiera hacer, yo ahí sentada era como que, soy que me exploto. Entonces no me voy a explotar delante de todos. ¿Por qué? Porque yo quiero que una de las reformas que haya en sus mentes y en sus corazones y en sus entrañas, es que uno no viene a la iglesia, uno es la iglesia. Y venimos, cuando Él nos habla de la parte cultural, de la parte que venimos como por tradición, la gente viene a la iglesia porque no, necesito tanquearme, necesito llenarme, porque necesito. Pero saben que congregarse no significa venir a sacar del otro, a ver qué me pueden dar, qué me pueden entregar. Congregarse habla de qué puedo dar yo. Entonces eso es algo que tiene que hacer un clic en nuestra mente. Nosotros no venimos aquí a ver si me consuelan porque esta semana fue dura, a ver si alguien me da una ofrenda, a ver si alguien me da una profecía. No, tú tienes que venir a la congregación, tú tienes que venir al lugar donde nos reunimos expectante de lo que Dios te pueda dar para otro. Porque si no, tú vas a ver la iglesia como un hospital y todo el tiempo vas a venir a quejarte. Y todo el tiempo vas a venir, que me dan, que llénenme, ayúdenme porque tengo muchos vacíos en mis emociones, en mis finanzas. Y todo el tiempo vas a demandar. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona es así? Al final nunca vas a quedar satisfecho, siempre te vamos a quedar debiendo. Y siempre vas a estar inconforme. Claro, ¿sabes por qué estás inconforme? Porque lo que hay dentro de ti no sale. Entonces te estás pudriendo. Te pudres con todos los talentos y los dones que Dios te entregó, pero como tú dices, no, yo voy a que me consuelen, yo voy a que me den. Entonces una de las reformas que tenemos que hacernos como iglesia es eso, es entender que venimos acá a dar, que hay alguien, inclusive yo, que está esperando que tú te hayas metido con Dios y tengas una palabra de parte de Dios para que me aliente a mí, que soy la pastora. Yo estoy esperando y orando porque yo voy a poner un ejemplo personal. Yo siempre que hablo mal de alguien, hablo mal de mí. Un ejemplo, y es el siguiente. Yo siempre clamo y digo, Señor, que se levanten pastores, que se levanten hombres líderes para que apadrinen, para que paternicen esta generación. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un pastor en mi casa y es bueno, es un buen pastor. Pero muchas veces mi hijo Cristian le va a recibir a otro hombre, le va a recibir a otra persona que se levante, porque quizás a nosotros no nos pueda contar cosas y es muy normal. Pero si otro hombre se levanta y le dice, hey, cuenta conmigo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La gente está cómoda y dice, no, él es el hijo del pastor, él en la casa lo tiene todo. ¿Y cuando tú te vas a levantar como líder? Cuando tú vas a dar lo que tienes adentro. Eso hace parte de la reforma. ¿Saben por qué? Vengan con esta expectativa, porque si ustedes el martes salen y dicen, sí, estuvo bueno, sí, Lucas sigue cantando bien, bueno, Will ha mejorado en la predicación, ¿sabe qué? No vaya. Esto no es para usted. Esto es para los que están dispuestos a hacer realmente un switch en su mente. Esto es para los que dicen, no, yo no voy a perder 3 noches de mi vida, yo voy a hacer ajustes, yo voy a hacer cambios. Y hay cosas que te va a costar y hay cosas que no van a ser fácil. Pero si tú sigues pensando que vienes a la iglesia a ver qué te damos, te puedes devolver. Porque nunca vas a ser saciado. Pero si tú vienes a la iglesia y dices, yo estoy listo, estoy lista, sé que hay alguien que necesita, yo me metí con Dios y tengo una palabra para Julanita de tal, tengo un regalo para alguien. ¿Para qué? Para que ustedes salgan de su zona de confort. Porque si no, si ustedes se la pasan en la queja avanza, es mucho lo que van a durar ahí.
Pero yo sé y estoy segura que el Señor nos va a estremecer y vamos a hacer ese upgrade. Lo vamos a hacer y vamos a reformar nuestras mentes y ya no vamos a ver la iglesia como un lugar que necesitamos para que nos sacien. Vamos a ver la iglesia como ese lugar que nos necesita. Por eso uno de los requisitos, por así decirlo, que el pastor muy sabiamente ha puesto es que si alguien quiere servir en Arde, sirve en un servicio y viene a ministrar al Señor en el otro. Hoy una mujer me dijo: Eri, serví con los niños, pero me tengo que ir porque mi esposo tiene un compromiso. Y yo le dije: no, tú hiciste un compromiso con Dios. Tú le dijiste a Dios que tú ibas a servir y luego a ministrar al Señor. Si tú te vas solo habiendo servido, te vas incompleta, porque hace falta que te sientes y que le entregues al Señor su porción. Y se quedó. Y yo quiero felicitar a esa mujer porque pasó por encima del alma, de los compromisos en el alma, que llegó la familia, que llegó la tía Juanita, que hay que ir, que la playa. Deje la tía Juanita a un lado, más bien ore por ella para que se salve. Pero usted no pase por encima del compromiso que ha hecho con Dios por quedar bien con el hombre. No vale la pena. Ya. El tema de reforma es un tema que me apasiona. Es un tema que llegó a mi corazón casi hace una década. Y pensaba que yo era la única loca que hablaba, soñaba, pensaba y escuchaba la palabra reforma. Y estar parada en este momento sobre los cimientos de la reforma realmente me estremece mi corazón. Y hay muchas cosas que van a cambiar, hay muchos velos que van a caer, hay mucho por avanzar aún. Y una de las cosas que ministraba el Espíritu Santo este fin de semana, de la forma más casual, porque sabes, el Espíritu de Dios te habla de forma casual. Te habla, como dice Deuteronomio 6, al andar, al salir, al levantarte, cuando llevas a tu hijo al colegio, en el trajín y en el diario trajinar de la vida. El Espíritu Santo usa esos ejemplos para decirte: ahí hay una reforma. Y te pido permiso porque, como siempre, eres mi mejor ejemplo. Pero el viernes mi hija llega al cuarto con aquella euforia y dice: mami, saqué 100 en historia. ¡Wow! Historia para ella es pasión, porque ella es una reformista. Y tú no puedes transformar el futuro si tú no entiendes el origen y el pasado. Y como la esencia de ella es una reformista, y todo lo que hemos hecho es para levantar una plataforma para ella. Estaba ella pequeña en 4º grado y yo ni sabía cómo se escribía lo que ella me dijo. Y me dijo: mami, Dios me habló y me dijo que yo iba a estudiar antropología social. Yo no entendía, yo creí que eran cadáveres, huesos. Yo decía: ¿qué es eso? Y entendí que es un estudio profundo de la historia. Y de ahí hasta este punto, sus dones y sus talentos han sido equipados, pero también su llamado y su verdadera ambición hacia lo que Dios ha dicho sobre su vida ha sido probada. Por lo tanto, cuando a mí me llega ella y me dice: saqué 100 en historia, yo decía: bueno, es que ese es su don, fluye de ella, hay algo dentro de ella que le causa una pasión por la historia. Me dice: pero es que eso no es lo único. Me dijo mi maestro que de todo la clase, de todo el condado, de todo lo que podamos ver y mensurar, soy la número 1. Yo: wow, hija, celebramos, hicimos nuestra danza de la victoria, celebramos juntos. Y le dije: gloria a Dios, mami, es que somos cabeza, dice la palabra, sabes 10 veces mejor. ¿Cuánto verso bíblico de victoria me sabía? Se lo dije. 2 horas más tarde, 2 horas, llega: ¿qué pasó, hija? No, acabo de tener un test. Ajá, ¿de en qué materia? I'm sorry, but it was funny. Me dice: historia. ¿Y qué pasó? Saqué 79. Entonces, aquí teníamos a esta niña que en un momento tenía 100. Era la número 1. Y 2 horas más tarde se encuentra con que tiene un failure y es 79. Y estamos llegando a momentos donde el Señor nos está llamando a entender how do we handle, cómo nos manejamos en nuestro carácter cuando estamos arriba, pero también cuando estamos abajo.
Y yo le decía a ella, ok, hija, qué sabroso y qué hermoso es que a ti te digan que tú eres la número uno. You wanna know what a number one is made of? ¿Tú quieres saber de qué está hecho una número uno? Una número uno está hecho de que cuando ve el fracaso, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo tú haces y tú permites que aunque en medio del fracaso tú dices, fracasé, pero no soy un fracasado? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque pertenezco a aquel que me llamó y que me escogió. Pero hemos crecido en una generación y nos han sido impuestos números. Y yo le dije esto: oye, tú quieres traer reforma, esto es el principio de la reforma. Cuando salgamos, cuando todos los que estamos aquí salgamos, nos vamos a ver retados por algo que se llaman apariencias y se llaman los números. Y tú vas a ver y vas a decidir si tú le vas a permitir a los números que te definan o que los números te reten. ¿Qué va a ser los números para ti? ¿Te van a definir? ¿El 100 te define? ¿Te define que te digan que eres número uno? ¿El número define quién tú eres o el número te reta? Mientras más arriba dice la sociedad que estoy, más abajo, y mientras más abajo me golpea la sociedad y dice que yo no soy nada, más me humillo delante del Señor, porque una cosa sé, y lo que sé es que yo lo que soy, me muevo, soy y existo en Él. Los números, señores, no nos definen. Los números vienen a retarnos. Retan las multitudes, retan. Yo le dije, hija, aún siendo mujer, los números retan. La talla reta, el grado es un número, reta. Todo, los números están en todas partes. ¿Vas a dejar que un número te defina o vas a dejar que un número te rete? Para mí, ese es uno de los anhelos que más tengo y que más llevo y atesoro en esta temporada, de que es la reforma. No somos un número, no somos un número. Amén. Gracias. Hay algo que se ha impuesto muy fuerte en este tiempo, y es un dicho de los cristianos: I love my church. Y tú puedes amar tu iglesia, pero ¿Dios ama tu iglesia? Aquí lo importante es que Dios ame quienes somos, no que nosotros amemos lo que somos. Pero está centralizado en nosotros. Un reformista entiende que no tiene que ser a su manera. Ese es mi gran reto, como uno, no el único, como uno de los líderes pastorales aquí. Eso me gusta mucho. Claro. Quiere decir que mi responsabilidad es tan grande como la de él. Yo no le hice un favor, le compliqué la existencia. Lo puse al mismo nivel. Es serio el asunto. Entonces, como uno de los líderes pastorales en Arde, tuve que entender que no tiene que ser a mi manera. Y entiendo que Dios me asignó cosas que solo debo hacer yo. Y lo importante como líder en tu casa, en el ministerio, en tu trabajo, es comprender qué tienes que hacer tú y qué tienen que hacer los otros. Y que cada uno podamos fluir como uno solo, según su multiforme gracia. Entonces la estructura que la iglesia tiene que tomar es aquella que le dé cabida a la esencia de Dios. Porque de nada sirve estructura sin Dios. Yo quiero entrar en un lugar, no importa el tamaño, no importa si no hay nadie ni con una guitarrita, y que yo pueda decir: Dios está aquí. Porque hay personas que están alineadas a eso. Y no lo digo por ser acá, porque no es el único lugar donde Dios está. Pero
Llegó una señora hace un par de semanas, no entró aquí, solo estaba allá y dijo: Dios está aquí. No escuchó una canción, no escuchó a nadie predicando, nada, solo cruzó la puerta y dijo: Dios está aquí, porque está sensible, ya es sensible a la presencia de Dios. Puede reconocer dónde Él está. Pero uno humanamente, ¿qué ve? Ay, qué buenas luces, qué bonito lo tienen. Wow. Ay, se ve diferente, qué buena iluminación, qué buen sonido. Pero en realidad, ese es el maquillaje. Tu casa no es los muebles que tienes. Tu casa es el estado en que está tu familia y tu matrimonio. Esa es tu casa. No tiene que ver con un barrio. No tiene que ver con casas, con edificios. Nada. Lo importante es cuán lleno de Dios está ese lugar. Y allí queremos estar. Mateo 21:13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Hasta ahí muy romántico. La segunda parte es violenta. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Verdad que la palabra de Dios es como un látigo que le da duro a la carne? Que Dios nos libre de hacer la iglesia una cueva de ladrones. Y esto no tiene que ver con que haya venta o no al final de la experiencia. No la emprendan contra Dianita ahora. Eso sería verlo de forma natural. Tenemos que aprender a ver las cosas de forma espiritual, como Dios las ve. Casa de oración. Casa de oración. Que la gente pueda llegar y llegue a meterse con Dios. ¿Sabe una de las cosas que a mí más me impactó cuando me convertí? Que yo llegaba a la iglesia y estaba en la goma, pues, o sea, yo estaba en mi high, feliz, emocionado porque había sido rescatado. Entonces yo llegaba muy temprano a la iglesia, como debe de ser. No calcular hasta después de la alabanza para que el carro quede facilito de salir después. Y yo recuerdo que yo entraba y siempre vi a una persona, nunca le vi su rostro, porque desde que yo llegaba estaba en la segunda fila arrodillada. Nunca supe quién fue, porque siempre que entraba estaba arrodillada esa persona. ¿Y dónde están esos adoradores? ¿Dónde están los que se congregan no para buscar algo personal, sino para unirse al río de Dios, para preparar el ambiente? ¿O es que hay que formalizar un grupo de intercesión, como en todas partes, para que oren media hora antes? ¿Están esperando eso en serio? Este es el lugar equivocado. Porque lo que funciona para otros no lo estamos buscando. Yo quiero el diseño de Dios. Casa de oración es casa de oración. Que podamos ser llamados lo que Dios dice en su palabra que debemos de ser llamados. Al fin y al cabo, entonces la gente tendría que reconocer que nosotros somos casa de oración, #arde. Pero nuestro nombre va primero ya que la esencia de lo que tenemos que ser. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el propósito de la iglesia debe ser adorar a Dios. Luquitas, ¿me acompañas un ratito? El propósito de la iglesia debe ser adorar a Dios. Ese tiene que ser el propósito.
Todo lo que sea impedimento para que nosotros adoremos a Dios tiene que anularse. Diga, tengo que ser adorador de Dios. Y todo lo que sea impedimento para que tú puedas adorar, que el Espíritu Santo lo anule en tu vida y en tu generación. Por eso es que algunos de nosotros perdemos lo que más amamos, porque nos es impedimento para adorar a Dios. Por eso el ejemplo que diste con Vane. Si su capacidad va a ser impedimento, el Señor la va a traer para que ella siempre dependa de Dios. Y Él nos va a estar llamando a dependencia constantemente. ¿Qué nos es impedimento? El Señor lo va a quitar, para que nosotros podamos adorar a Dios. Necesitamos despertar a la realidad. Se tiene que romper el hechizo que hay sobre la iglesia para nosotros realmente ser lo que tenemos que ser. Estamos hechizados por los púlpitos, hechizados por los hombres de Dios, hechizados por los grupos de alabanza, hechizados por los ministerios. Entonces, tanto escuché hablar de un ministerio americano que dije, yo quiero ir para ver qué onda. Porque brilla y todo lo que hacen te atrae y te mueve y te lleva. Pero cuando estuve allí, vi que era pura apariencia. Porque uno puede hacer buenas canciones, pero una cosa es hacer buenas canciones y otra cosa es hacer la canción de Dios. Y entiendo que hay pocos referentes en este tiempo, pero sí hay un remanente. Hay pocos referentes, pero sí hay un remanente. Y tenemos que perseverar. Sí se puede y sí hay esperanza. Tenemos que hacer parte del movimiento del Espíritu Santo para este tiempo, porque el Señor ha abierto una puerta, una ventana, ha quitado el techo de la iglesia, como tú lo quieras ver. La visión que yo tengo es como que este lugar no tiene techo y Dios está inundándonos, y nosotros estamos inundando su trono, más allá de la estructura. Que cada uno de los que estamos aquí podamos vernos y entender que hacemos parte de ese contexto para poder ministrar de la forma correcta y ser uno en Cristo. Uno en Cristo. Y nos sumergimos en este tiempo, en la realidad de Dios, nos sumergimos en su palabra y en sus diseños. Saca de la cueva todos los ladrones y que vengan los hijos sobre la casa de Dios, sobre la iglesia, porque viene una reestructuración, una actualización, y nos unimos al mover del Espíritu Santo en este tiempo, entendiendo que somos su iglesia, que nuestro acceso a la novia sea más claro, más evidente y sea agradable para nosotros, que podamos inspirar a otros, no solamente retarlos y confrontarlos y tirarles piedra. Nos unimos al fluir de la misericordia, al fluir de la gracia y al fluir del amor. Tanto hablamos de amor, pero no tenemos amor. Queremos tu amor, queremos tu amor, queremos tus diseños, Señor. Queremos tus diseños, Señor. Que se quite todo impedimento que no nos permite accesar al trono de la gracia. Despojémonos este día de todo lo que impide que nuestra adoración sea genuina, en espíritu y en verdad. Y rasgamos vestiduras de religiosidad y paradigmas en nuestra mente. Todo paradigma,
todo paradigma se va, todo paradigma. Como hijos volvemos a acercarnos a ti. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí, Señor, y yo en ti. Estás en mí, Señor, y yo en ti. Yo sé que estás en mí, Señor. Yo sé que estás en mí. 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 Oh, yo sé que estás en mí. Yo sé que estás en mí. Yeah.
Yo sé que estás en mí. Yo sé que estás en mí. Hey, yo sé que estás en mí. Yo sé que estás en mí. Yo sé que estás en mí. Y yo estoy en ti. Yo sé que estás en mí. Y yo estoy en ti. Yo sé que estás todo el tiempo, todo el tiempo. Sé que estás en mí. Y yo estoy en ti. Oh, yo sé que estás en mí. Yo estoy en ti. Yo sé que estás en mí. Y yo estoy en ti. Yo sé que estás. Cuidas de mí. Cuidas de mí. Estás en mí. Reformándome y llevándome en tu voluntad. Yo sé que estás en mí. Puedo escuchar tu voz guiándome, Señor. Yo puedo escuchar tu voz hablándome, hablándome. Yo sé que estás en mí y yo estoy en ti. Yo sé que estás en mí, Señor, y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí. Yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí y yo en ti. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Amamos hacer tu voluntad, oh Cristo. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Yo amo hacer tu voluntad, tu voluntad que siempre es buena, tu voluntad que es agradable para mí, tu voluntad que siempre es buena, es agradable para mí. Porque todos aquellos que se entregan a una causa mayor que sus vidas comienzan a sentir que la reforma es agradable dentro de ellos. Y
Y lo que antes dolía en la carne, cuando entras en la voluntad del Padre, todo es más placentero. Y aunque cuesta, vale la pena creer. Amamos hacer tu voluntad. Amamos hacer tu voluntad. Creemos en una generación que va a amar hacer la voluntad del Padre. Amamos hacer tu voluntad, Señor. Cristo, desde el más grande al más pequeño, desde el anciano hasta el más niño, amando, amando, amando hacer la voluntad del Padre, introducidos en su amor. Amamos hacer tu voluntad, papá, papá, papá. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Amamos hacer tu voluntad, oh Cristo. Amamos hacer tu voluntad, oh Cristo. Estás en mí, Señor. Estás en mí, Señor. Padre, este día oramos por aquellos en los cuales tiene que arder la llama de la reforma, Señor. Por aquellos que te conocen y han estado apartados. Por aquellos que te han negado, Señor. Creemos que tu palabra está siendo sembrada este día con autoridad. No volverá vacía, y todos los que escuchan el mensaje darán fruto, fruto, fruto. Somos hijos que dan fruto, porque tu amor es más grande, tu amor es suficiente para alcanzar incluso a aquellos que algún día te negaron, para alcanzar a aquellos que algún día te señalaron. Tu amor me ha comprado. Tu amor me ha comprado. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor.